Hola, muy buenas, licenciada. Mi nombre es Eduardo Francisco Osorio Espinosa y hablaré sobre los diferentes tipos de garantías que hay, que son como las individual, social, igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. Para comenzar, daré una breve definición sobre qué es lo de la garantía. La garantía es una institución de derecho público, de seguridad y de protección a favor del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de medios que hacen efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgos que sean desconocidos. Y una vez dicho esto, comenzaremos con las garantías individuales, que son los derechos fundamentales de las que los ciudadanos mexicanos gozan de acuerdo a la Constitución, que versan sobre la libertad, la seguridad, la igualdad, la prioridad. Los derechos fundamentales individuales o humanos, conocidos genéricamente como garantías individuales, contenidas en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, enuncia lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que se otorgue en esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. Las garantías individuales, que pretenden un total de 29 artículos de distinta índole, todos sus circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero, que también forman parte de la propiedad nacional. El cúmulo de artículos está encaminado a salvaguardar la soberanía nacional e individual. Y una vez dicho esto, continuamos con lo de las garantías sociales. Las garantías sociales son aquellas o aquellos preceptos constitucionales que regulan los principios, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo proteger, tutelar y reivindicar a las personas, grupos y sectores de la sociedad más vulnerables, ya sea social, cultural o económicamente, teniendo en cuenta criterios de justicia social y de bienestar colectivos para lograr su incorporación a accesos al bien común y, y su convivencia con las demás clases sociales dentro de un orden jurídico. Los principales derechos sociales se encuentran plasmados en la Constitución, los cuales son el derecho a la educación, en donde cada niño tiene derecho a la educación desde el nivel de kinder hasta el nivel universitario, los derechos agrarios, los derechos laborales, los derechos de la seguridad social, derecho de la familia y el menor, derecho a la protección de la salud, derecho a la vivienda, derecho de carácter económico. Continuando, tenemos la garantía de igualdad. Tienen como objeto evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley. Un breve ejemplo de esto de las garantías de igualdad es como, por ejemplo, un político comete un homicidio y un ciudadano comete el mismo delito, igual, un homicidio. El político y el ciudadano van a ser juzgados ante la ley por el mismo cargo, por la misma pena. Digamos que al político le van a dar 10 años por su delito, entonces al ciudadano también le van a dar 10 años. No va a tener más privilegios el político que el ciudadano. Esto es igualdad. O también otro pequeño ejemplo es cuando si le das un punto a su alumno, digamos, entonces lo mejor sería darle un punto también a los demás, porque ambos trabajaron
y porque hay igualdad. Bueno, continuando, dice que es el hecho de que un Estado respete esta garantía implica que todos los ciudadanos deberán ser tratados de la misma manera ante la misma situación jurídica. Es lo que le comentaba de que era como el delito, por ejemplo, si el político comete homicidio y el ciudadano también, ambos deben de ser juzgados de acuerdo a la ley. Nadie va a ser más ni nadie va a ser menos. Aquí existe la igualdad, es por lo que igual la forma deberán obtener las mismas condiciones de los derechos y obligaciones que hacen que los hechos y los actos jurídicos. En otras palabras, la igualdad jurídica es considerar el trato de igualdad a las circunstancias iguales. Consiste en evitar las las distinciones que se hagan por raza, sexo, edad o religión, profesión, posición económica, es decir, se prohíbe que toda decisión o norma legal de carácter discriminatorio por parte de órganos competentes. En la Constitución mexicana las garantías de igualdad se encuentran consagradas en los siguientes artículos. El artículo 1 que dice: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. Este artículo dispone una verdadera garantía de igualdad, puesto que abarca que todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional tienen la protección absoluta de las leyes. El artículo 2 se refiere a la prohibición de la esclavitud. Esta garantía descansa entre todos los hombres que deben ser iguales sin importar raza, sexo o condición social. El artículo número 4 se refiere a la igualdad entre el hombre y la mujer, a disponer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Queda plenamente establecido la igualdad jurídica de las personas. Un ejemplo de esto es que antes no existía la igualdad entre el hombre y la mujer, y hoy en día ya existe, como por ejemplo el ir a votar. Antes las mujeres no podían ir a votar, hoy en día ya se puede ir a votar por parte de las mujeres. Otro pequeño ejemplo es en el trabajo. Muchas mujeres antes no podían ir al trabajo, se les consideraba que nada más deberían estar en la casa, que ellas eran hechas para estar en casa, atender a los hijos y al esposo. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las mujeres tienen la igualdad que el hombre, de donde ella puede ir a buscar un trabajo y encontrar una fuente de ingresos. El artículo 5 le otorga libertad a los ciudadanos para elegir el trabajo u oficio que consideren mejor, siempre y cuando no sea contra las leyes, eliminando de esta forma cualquier tipo de esclavitud o trabajo forzado. El artículo 12 dispone que los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza ni privilegiados y honores hereditarios. En la gran familia mexicana nadie es noble ni tampoco plebeyo. Todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social, es decir, que no hay ni más ni menos, todos estamos en una sola línea. En el artículo 13 dice que establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales. Ninguna persona puede tener fuero ni gozar más que los que sean compensación de servicios públicos. Las garantías de libertad son un conjunto de derechos públicos subjetivos para ejercer sin vulnerar los derechos de otras personas.
libertades específicas que las autoridades del Estado deben de respetar. No pueden tener más restricciones que las expresamente señaladas en la Constitución. La libertad se manifiesta como la capacidad que tiene un individuo para tomar de manera voluntaria sus decisiones. En la legislación mexicana, las garantías de libertad se encuentran consagradas en diferentes artículos constitucionales y se identifican de la siguiente forma: el artículo de libertad que otorga o prohíbe, que impone. El artículo número 1, segundo párrafo, prohíbe que la esclavitud. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Es decir, si un guatemalteco que es esclavo en su país llega a pisar el territorio mexicano, inmediatamente se vuelve libre, ya que aquí no existe la esclavitud, así como dice este artículo. También está la libertad de trabajo, libertad de libre expresión, de libertad de tránsito, entre otras. Continuando, vienen las garantías de propiedad, que dan reconocimiento de la propiedad privada que la nación puede establecer sobre las tierras y las aguas a favor de los particulares. La propiedad de las tierras y las aguas nacionales corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La expropiación solo se hará en utilidad pública y con indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, las modalidades que dice el interés del público. También están las garantías de seguridad jurídica, que son la base principal para cualquier sistema jurídico, ya que ante la disponibilidad material de que un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernador, lo que se contenga en un precepto constitucional debe de encontrarse en los demás, o tal forma que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por tanto en estado de indefensión. La seguridad jurídica es la certeza que debe de tener el gobernado de sus personas familiares y de posiciones o sus derechos que están respetados por la autoridad. Y si ésta debe producir una afectación en ellos, debe ajustarse a los procedimientos de la ley o que la ley lo obliga. En la Constitución mexicana se encuentran establecidos los siguientes artículos, que es el artículo 14, que señala el principio no retroactividad de la norma, el artículo 15, que prohíbe la extradición de reos políticos y delincuentes del orden común, quienes sean acosados en la relación a sus derechos humanos en otros países, y prohíbe la celebración de convenios en virtud de alterar sus garantías y derechos establecidos. El artículo 16 consagra el derecho a la privacidad y respeto por el hogar y patrimonio, prohibiendo a las autoridades irrumpir un domicilio sin una orden judicial, la cual no podrá ser expedida sin la existencia de una denuncia. Es decir, que ninguna autoridad, ya sea policía municipal, policía federal, Guardia Nacional, todos estos autoridades pueden entrar a su domicilio si no existe una orden para poder entrar. Antes de esto debe existir una denuncia por parte de un ciudadano. Si no llevan esta hoja, no pueden entrar al domicilio. El artículo 17 prohíbe la justicia por cuenta propia y señala que el derecho a recibir justicia
gratuitamente. Además, señala que en ningún supuesto se puede ser aprisionado por deudas de carácter civil, es decir, que no puedes hacer justicia por tu propia mano. Un ejemplo es como si están robando a mi hermano y yo lo veo, entonces yo vengo y agarro una pistola y le disparo al ratero. Eso es justicia de mano propia. Entonces, en todo caso, a mí me estarán culpando por homicidio. El artículo 18 solo se podrá privar a alguien de su libertad por el delito que tenga de pena corporal. Bueno, para culminar, daré unos pequeños ejemplos sobre las garantías que ya dije antes. Uno de ellos es las garantías individuales, que es la libertad de creencias. Un ejemplo de esto es que cualquier persona tiene derecho a los diferentes tipos de religiones que hay, como por ejemplo, como son las católicas, las mormonas, entre otras. Otro ejemplo sobre la garantía de igualdad es, como ya lo dije antes, sobre donde un político es acusado de homicidio y un ciudadano también. Ambos van a ser juzgados por la misma ley. No va a haber privilegios para el político, sino que van a ser juzgados de la misma manera y van a cumplir van a cumplir la sentencia que les corresponde de acuerdo al delito que cometieron. Otra es sobre la garantía de libertad. Esta es donde cada persona tiene el derecho a libre tránsito, es decir, que cualquier ciudadano se puede transportar de un lugar a otro sin ser molestado, siempre y cuando éste cumpla con los lineamientos de tránsito. Otro ejemplo es como el de la esclavitud, que cuando un ciudadano guatemalteco es esclavo en su país y este pisa territorio mexicano, automáticamente este se vuelve libre de la esclavitud, ya que en México no está permitido la esclavitud. De esta manera doy fin a la actividad que fue propuesta por usted, licenciada. Sin más que decir, que pase excelente día.